Eh, Muy buenas noches, em, docente, doctor David Frank Molina Núñez. En esta oportunidad voy a exponer sobre un caso propuesto, la cual voy a partir por la primera pregunta. Y dice, en el presente caso es de aplicación el manual de protección del creador del software. ¿Y qué titularidad tendría Ronald sobre la inteligencia artificial? Primeramente, voy a, voy a dar la parte conceptual de lo que es un software. El software son programas informáticos que hacen posible la ejecución de tareas específicas dentro de un computador. Por ejemplo, tenemos los sistemas operativos, las aplicaciones, los navegadores web, así como también los juegos o programas. Eh, ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear, así como también en el día a día se usa en la administración pública y servicios. En el caso propuesto de Ronald, si es de aplicación el manual de protección del software, porque él es el creador de la inteligencia artificial sobre resolución de casos judiciales, en la que se proyecta la resolución de los casos de una manera más óptima, más rápida, ¿no? Y de esta forma baja la carga administrativa de su trabajo, donde inclusive él le coloca una clave de seguridad a esta creación. Como también se debe tener en cuenta la propiedad de los derechos del autor del software, en la que garantiza que nadie copiará su software y lo utilizará ilegalmente. Ronald tendría titularidad de autor intelectual del software que ha creado. Por lo tanto, tiene derechos de autor, por lo que es reconocido como autor del software, o como también se llama, programa de ordenador. Esto está mencionado en el numeral 4 de la Guía de Derechos de Autor para creadores del software, también considerados en obras. También lo encontramos en el numeral 2 de esta misma guía. Así como protegidos legalmente por el derecho de autor. También está mencionado en esta misma guía en el numeral 5. Cabe mencionar específicamente que quedan protegidos los componentes o elementos siguientes, como el código de fuente, que es cuando tiene protección por los derechos del autor, así como el código objeto, que se refiere a lo ejecutable, es decir, cuando el programa ya está concluido, ya se puede comprar e instalar en una computadora. La documentación técnica, como por ejemplo tenemos la memoria descriptiva, es cuando se genera el software. Los manuales de uso o usuario, cuando se concluye el software, ya se puede generar el manual para el usuario. Como también se menciona sobre los derechos del autor en el decreto legislativo 822, nos da a conocer la ley sobre el derecho del autor. Establece que se encuentran protegidos los autores de las obras literarias y artísticas y de sus derechohabientes, de los titulares, de los derechos conexos al derecho de autor reconocidos en ella y de la salvaguardia del acervo cultural. La pregunta 2 dice, el quebrantamiento de claves de seguridad
constituye delito informático? Sí, constituye un delito. Lo indica en el artículo 2, acceso ilícito, en la modificatoria de la ley 30.171. Dice, el que delibera e ilegítimamente accede a todo o en parte de un sistema automático, informativo, siempre que realice con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años y con 30 a 90 días multa. En este caso, es aplicable este artículo. Cabe aclarar también que el decreto legislativo 822 nos da a conocer la ley sobre el derecho del autor. Establece que se encuentran protegidos los autores de las obras literarias y artísticas y de sus derechohabientes, de los titulares, de los derechos conexos al derecho de autor reconocidos en ello, y de la salvaguardia del acervo cultural. En el presente caso, se han vulnerado las claves de acceso del software, así como también nos indica en la guía del derecho de autor para creadores del software en el numeral 28 con respecto a qué es la piratería de los programas de ordenador. Que la piratería son todas aquellas actividades de reproducción, distribución y o utilización de copias de un programa de ordenador, sin contar para ello con la debida autorización, permiso o licencia del autor o titular del mismo. Continuando con la exposición, voy a responder a la pregunta 3. ¿Qué dice la pregunta 3? La venta de la inteligencia artificial constituirá algún ilícito penal. ¿Y cuál sería la responsabilidad de parte de Lucas? Los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de la obra por un plazo determinado. En el presente caso, los derechos del creador, Ronald, en este caso Ronald, se han vulnerado por parte de Lucas los dos derechos del creador, como son el derecho patrimonial y el derecho moral. El derecho patrimonial son los derechos de índole económica e implican para su titular la facultad de autorizar o prohibir la explotación de la obra. Quiere decir que Ronald es el creador de la inteligencia artificial, es el único dueño y es el único que puede beneficiarse económicamente con su creación. Pero en ese caso, Lucas, es decir, un tercero, quebranta la clave de seguridad con fines de lucro, logrando de esta manera obtener gran rentabilidad por esta venta a sus compañeros de trabajo, perjudicando de esta manera al creador del software, que en este caso es Ronald. El derecho moral. Exigir respeto a su obra, poniéndose a cualquier deformación, mutilación o modificación. Modificar su obra, retirar su obra del comercio, oponerse a que se le atribuya una obra que no es de su creación. Es decir, cualquier persona no puede utilizar su creación del software. Si desean hacerlo, le tienen que pedir permiso a Ronald, que es el único dueño de su creación de la inteligencia artificial, donde Lucas, sin su consentimiento, utiliza, vulnerando este derecho de Ronald. Y tampoco es ético la actitud
de Lucas. La venta de la inteligencia artificial constituye un ilícito penal estipulados en el artículo 2 de la Ley 30.171, así como también encontramos en los artículos del Convenio de Budapest, como también el Decreto Legislativo 635 del Código Penal, así como también en el artículo 217. Dice la pregunta 4, ¿qué recomendaciones daría a Ronald en el presente caso? ¿No? ¿Qué recomendaciones daría a Lucas y a Ronald en el presente caso? En el caso propuesto, las recomendaciones que le daría a Lucas es que siempre tenga presente en su vida cotidiana la ética profesional, los valores éticos y también morales, así como las consecuencias que se le impondrán por quebrantar una clave de acceso y atentar contra la propiedad intelectual. Cabe mencionar los artículos de las leyes que se le impondrán. El artículo 2 de la ley número 30.171, el decreto legislativo 635 del Código Penal del Perú en su artículo 217. El artículo 229 del Código Penal en los artículos también, ¿no? Del Convenio de Budapest, los artículos 8, 2 y 10. Ahora, en cuanto a las recomendaciones de Ronald, que es el creador del software, aconsejarle para la protección de contar con una fecha cierta de creación de la obra en cuestión. Y este registro de programas de ordenador se realiza ante la Dirección de Derechos de Autor en Indecopi, para evitar plagios o copias, además de denunciar estos hechos a la autoridad competente. Recomendaciones para Ronald, que es un creador del software, aconsejarle para la protección de él contar con una fecha cierta de creación de la obra en cuestión. Y este registro de los programas del ordenador se realiza ante la Dirección del Derecho de Autor. En su lucha contra la piratería, Indecopi, a través de la Dirección de Derechos de Autor, organiza campañas de software legal a fin de promover el uso de programas informáticos acreditados con sus respectivas licencias de uso entre las empresas de todo el país. Muchas gracias.